Hola, saludos y bienvenidos a la tutoría de programación correspondiente al 4 de abril. Continuando en la manera en que podemos manejar y hacer algunas operaciones elementales con bases de datos SQL desde una aplicación de Java. La última semana comentamos cómo podemos introducir un registro en nuestra base de datos, básicamente pues aprovechando la sentencia insert de SQL, lo cual también nos da pie, recuerdo, a plantear el siguiente y último proyecto entregable, el proyecto 08, antes del proyecto final examen. El proyecto 08 no era sino una variación de nuestro juego que ya teníamos implementado, de manera que en nuestra ventana de login, donde introducíamos los datos del jugador, al pasar a la ventana de juego, pues aparte de recoger esos datos del jugador, pues se insertasen los datos del jugador en una base de datos que recogiese los datos de todos los jugadores del juego, de forma básica y elemental. Insertamos los datos de ese jugador que hemos introducido sin pasar a comprobar, de acuerdo, si está repetido o no está repetido. Hoy pues vamos a comentar, digamos, la siguiente opción básica e interesante de manejo de base de datos desde Java, que sería hacer una consulta a la base de datos, la utilización de la sentencia select y cómo podemos mostrar el resultado de esa consulta pues de una forma útil en nuestro programa de Java. Una opción posible que parece o que creo que es interesante. Para ello, ¿de acuerdo? Y tenéis en mi cuenta de GitHub el correspondiente código. Pues hay un código que se corresponde con la llamada lección 25, que es selección en base de datos. ¿De acuerdo? Por supuesto, pues tenemos conectado nuestro servidor de datos, en este caso nuestro servidor local, y el ejemplo está basado sobre una base de datos que se llama usuarios con una tabla que se llama usuario, que es el que hemos utilizado hasta ahora, donde se recogen el nombre, apellidos, la edad del usuario y un identificador numérico que es la llave primaria correspondiente a cada uno de los registros. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver un poco la estructura del programa. Tenemos un programa principal, lo tenemos pues, modularizado en la forma en que hemos indicado con ejemplos parecidos, un programa principal que va a lanzar dos frames de dos ejemplos concretos de cómo buscar en base de datos. Dos frames que tienen este aspecto. ¿De acuerdo? Como veis, pues tenemos una interfaz parecida en el primero, la cual pues tenemos el nombre, apellidos, edad y un botón cuyo listener lo que hará será pues lanzar una búsqueda en la base de datos a partir del nombre introducido. La segunda opción, un poco más elaborada, que comentaré a continuación, pues también tiene lo mismo, nombre, apellidos y edad, un botón de buscar que lanzará una búsqueda en la base de datos a partir del nombre y que mostrará los resultados obtenidos en un desplegable que aparece aquí bajo la etiqueta usuarios, ¿de acuerdo? Que además nos permitirá seleccionar los usuarios o alguno de los usuarios que aparezcan. Bien. El resto de estructura del programa, pues como veis he importado la librería correspondiente a los drivers del conector de Java para MSQL, para poder conectarme a la base de datos. Tenemos el paquete de vista, que es donde se implementan respectivamente los frames de las dos opciones que voy a comentar, y el paquete de modelo, que incluye todo aquello que tenga que ver con el manejo de los datos y la conexión con base de datos. A ese respecto tenemos pues una estructura parecida al programa anterior. Nuestra clase conexión con base de datos, que servirá para conectarse con la base de datos, que es talmente un calco de la que hemos utilizado hasta ahora. Nuestra clase usuario, que nos permitirá definir un objeto usuario con los atributos correspondientes. Y nuestra clase usuarios base de datos, donde tenemos los diferentes métodos para hacer diferentes tipos de manipulaciones o consultas en la base de datos. De aquí heredamos pues nuestro método para insertar usuario, que habíamos utilizado en el ejemplo de la semana anterior, y añadimos
un par de métodos que consisten en buscar usuario. Vamos a ver qué hace el primero y cómo se puede implementar una búsqueda en base de datos. ¿De acuerdo? El interface de este método pues se llama buscar usuario. Le vamos a pasar como input un string que será el nombre del usuario que queremos buscar y le diremos que nos devuelva un objeto usuario que recogerá todos los datos del usuario encontrado. Para ello, la estructura básica es la siguiente. Definimos una variable interna del método del tipo resultSet. Esta variable recogerá el resultado de ejecutar una determinada orden en SQL. Y otra variable interna del tipo usuario que irá recogiendo, ¿de acuerdo?, pues el resultado de la búsqueda de un usuario determinado y asociándolo a un objeto usuario. A partir de ahí tenemos pues los bloques try catch correspondientes para manejar las posibles excepciones y para posteriormente cerrar todo tipo de conexión con la base de datos por motivos de seguridad. Abrimos la base de datos, hacemos la consulta y cuando terminamos la cerramos. Nunca hay que dejar abierta la conexión a una base de datos. ¿Qué hacemos? Pues primero creamos un statement que vamos a llamar orden asociado a la conexión que hemos establecido con la base de datos. Esto es semejante a lo que hacíamos, de acuerdo, cuando insertábamos un usuario, teniendo en cuenta que el constructor de la clase usuarios_db recoge como input la conexión establecida con la base de datos. Por tanto, creamos este statement y después encapsulamos en un string la orden SQL. La orden SQL en lenguaje estrictamente SQL. Una orden select. ¿Qué nos dice? Que seleccionemos todos los campos de un registro, que son su identificador, nombre, dos apellidos y edad, todos los campos de un registro de la tabla usuario, sí, donde, con la condición de que el campo nombre coincida con el nombre que estamos buscando. ¿De acuerdo? Esta sería simplemente la estructura de la sentencia SQL que nos dice que seleccionemos, la he puesto de forma expandida en vez de poner asteriscos, que seleccionemos todos los campos de la tabla usuario, ¿de acuerdo?, en los cuales el nombre, el campo nombre, sea igual a el valor que le hemos pasado al método, al nombre que estamos buscando. Y ordenamos que ejecute esta sentencia SQL y ese resultado se asocie al resultSet correspondiente. A continuación viene un bucle while. ¿Qué dice ese bucle while? Que mientras esa ejecución dé un resultado, pues cojamos los registros del resultado obtenido y los asociemos al objeto usuario que hemos creado. ¿De acuerdo? Hemos creado un objeto usuario. Si y mientras la orden tenga éxito, encontremos un registro en el cual el nombre del usuario coincida con el nombre buscado, pues cojamos los campos correspondientes, identificador, nombre, dos apellidos y edad de la coincidencia encontrada y lo asociemos, de acuerdo, al objeto usuario que hemos creado para guardar esa información. Metemos aquí un print por consola para ir comprobando qué resultados obtenemos y decimos que nos devuelva el usuario encontrado que cumpla esa coincidencia. Este es el bloque de buscar usuario. A partir de ahí, los bloques de coger excepciones y de ir cerrando las conexiones. Cerramos el resultSet, controlamos, de acuerdo, las excepciones. Tenemos que meter un return, porque hemos dicho que el método nos tiene que devolver un usuario. Si no encuentra nada o se produce algún error, ese usuario pues será el que hemos creado aquí, que será nulo, o en todo caso el usuario que cree por defecto la clase usuario. Y por último cerramos los recursos, cerramos tanto la orden como la conexión. ¿De acuerdo? El frame, buscar en base de datos, que es el que se corresponde con esta ventana, ¿de acuerdo? Pues
tiene esta estructura. Tiene aquí, pues, de forma similar a lo que habíamos utilizado en ejemplos anteriores, pues un content pane, que es un border layout, donde incorporamos dos panels, uno que se llama campos, como un grid layout, y otro un panel, como un flow layout, para de esa manera, pues también ir manejando diferentes layouts de gestión gráfica. Tiene las etiquetas, nombre, apellidos, edad. Tiene campos de texto, que nos mostrará el resultado, donde podremos escribir, y un botón buscar, que tiene un listener asociado, de manera que cuando lo pulsemos, pues se lanzará la búsqueda en la base de datos. Si vemos el código y lo comprobáis, pues no es especialmente complicado. ¿De acuerdo? Aquí tengo definido todos los atributos necesarios para los elementos gráficos, los que necesito para hacer la conexión. Después en el constructor pues tengo todos los elementos gráficos colocados. ¿De acuerdo? Aquí tengo el botón buscar con su listener correspondiente, que podía echar a una inner class para que quedase aún mejor estructurado, pero de momento lo tenemos como un ejemplo. Lo que dice es que cuando apretemos buscar, ¿qué hacemos? Nos conectamos con la base de datos, y aquí tenemos el método que implementa la conexión de la forma que habíamos visto hasta ahora. ¿De acuerdo? Nos conectamos creando un objeto de la clase correspondiente, tanto para la conexión como para poder trabajar con la clase usuarios_db. Utilizamos el método buscar usuario, pasándole el nombre que hemos puesto en el campo de texto correspondiente al nombre, ¿de acuerdo? Y nos devuelve el usuario correspondiente y mostramos los datos en los campos de texto. Por ejemplo, vamos a ejecutar. Yo soy María, por poner un ejemplo, y quiero entrar a jugar y me pide que me registre, pero a lo mejor yo ya me he registrado, por lo tanto una opción posible es me voy a buscar a ver si yo ya estoy en la base de datos de jugadores, porque si yo ya estoy en la base de datos de jugadores no es necesario que me vuelva a registrar, simplemente selecciono mi usuario ya registrado en la base de datos. Pues yo pongo María y me busco, ¿de acuerdo? Y me aparece María García García de 35 años. Ahora bien, esto que sirve como ejemplo tiene un problema, y es que hay varias Marías en la base de datos, y no necesariamente yo tengo que ser María García García, sino que yo puedo ser María Gómez García. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? El problema es que este método que hemos llamado buscar usuario en la base de datos, efectivamente va recorriendo la base de datos y cada vez que encuentra una coincidencia con alguien que se llama María, pues lo asocia al objeto correspondiente de la clase usuario. Pero solo nos devuelve uno, que por defecto será el último. Necesitamos alguna manera en la cual ir guardando, ¿de acuerdo?, todas las coincidencias que vayan apareciendo, todos los posibles usuarios María que vayan apareciendo, para que al final, si yo soy María y ya estoy registrada, pero hay varias Marías, poder encontrarme a mí misma y poder seleccionarme, decir, yo soy esta María, toma mis datos que ya tengo, entre ellos mis puntos, y entro a jugar para continuar acumulando puntos. Necesito alguna manera de recoger todas las coincidencias y después poderlas mostrar, ¿de acuerdo?, al usuario para que pueda seleccionar, si hay varias coincidencias, quién es él. Eso es lo que hace el segundo ejemplo. Cerramos el primero y vamos a ver qué hace el segundo. ¿Qué es este? ¿De acuerdo? Me busco María. Me busco y me sale una María. Pero a lo mejor yo no soy esa. Me ha mostrado pues la primera coincidencia que ha encontrado. ¿De acuerdo? La primera coincidencia que ha encontrado. Pero como veis aquí, pues hay varias Marías. Cada vez que he encontrado una, la he ido imprimiendo en consola para ver qué pasa. Pero aquí, arriba, en este desplegable,
me aparecen todas las Marías que hay. De manera que si yo no soy la que me muestra, ¿de acuerdo? Yo soy María Menéndez, pues digo, no, yo soy María Menéndez. Por lo tanto, yo soy este usuario, ¿de acuerdo? Ya estoy registrado, toma los datos que ya están registrados, no me pidas que los vuelva a introducir y a partir de aquí salto a hacer lo que sea. Por ejemplo, jugar, de manera que si voy jugando y acumulo puntos, pues me vas a sumar los puntos a los que ya tenía guardados en la base de datos. ¿De acuerdo? ¿Qué he utilizado para hacer esto? Bueno, como veis, he utilizado pues aquí algo que aparece un desplegable en donde me va mostrando todos los ítems resultantes de hacer una búsqueda correspondiente que coincida con el nombre de María y que además me permite seleccionar. Tiene un listener asociado que me permite seleccionar. Además, si yo busco por un nombre, por ejemplo, Pedrito, yo soy Pedrito, estoy en la base de datos, buscar a, no se ha encontrado a Pedrito, no estoy, no aparece ningún Pedrito en la lista de usuarios. Por lo tanto, seguramente tendría que introducir mis datos y registrarme. Este recurso, que es bastante útil porque es bastante compacto, se ofrece como un desplegable. Voy a buscar otro dato, por ejemplo, Pere, busco, me aparece un Pere, pero además hay otro. Como veis, es un recurso bastante útil. Permite mostrar en un desplegable todas las coincidencias y a partir de ahí seleccionar la que necesito. Este recurso es lo que se llama un combo box. Es un combo box. Vamos a echarle un vistazo. Cierro la consola, ¿de acuerdo? Y veo cuál es el diseño de la interface. Es como el anterior. Las etiquetas para nombre, apellidos, edad, el botón de buscar, pero aquí, en esta etiqueta que es usuarios, al lado, en vez de poner un campo de texto, he puesto un combo box al cual puedo acceder en los correspondientes componentes de la clase swing, un JComboBox. Un JComboBox que además, como veis, tiene asociado un listener. Veamos cómo maneja el combo box el código. Tengo la declaración de atributos, lo que necesito para la conexión y defino un combo box, un JComboBox que llamo combo box, que es donde voy a mostrar los usuarios. Y defino una variable auxiliar que es el número de ítems, el número de elementos que pueda tener ese combo box. ¿Por qué? Porque si después de hacer una búsqueda en el combo box no me aparece ninguno, hay 0, es que no he encontrado el usuario que estaba buscando. ¿De acuerdo? En el constructor, pues bueno, voy añadiendo los labels, los campos de texto y veamos cómo añado el combo box y cómo trabaja. Creo el combo box, solamente lo tengo que crear, ¿de acuerdo? Y este es el listener correspondiente al combo box. El listener correspondiente al combo box. ¿Qué pasará si yo hago alguna acción sobre ese listado? ¿Qué acción puedo hacer sobre ese listado? Pues la acción que puedo hacer sobre ese listado es seleccionar algunos de los ítems que aparecen. Por lo tanto, si yo hago alguna acción sobre ese listado, lo que voy a hacer es coger el usuario que he seleccionado de ese combo box. ¿De acuerdo? ¿Con qué orden? Con la orden get o con el método getSelectedItem, que es un método inherente a la clase combobox. Si pulso un ítem, algún ítem de los que aparece en el listado del combobox, lo recojo. Lo recojo y como es de la clase usuario, lo asigno a usuarios. ¿De acuerdo? Y si aquí hago un pequeño if de precaución. ¿De acuerdo? Hago un pequeño if de precaución. Si ese
usuario seleccionado no es nulo, por lo tanto la lista del combo box no está vacía, ya he seleccionado algo, entonces presento en los campos de texto el nombre, los apellidos y la edad. ¿De acuerdo? Si selecciono el combo box, ¡pam!, he seleccionado número 5, Pérez Soler, de 25 años, lo he hecho a través de este método, y como lo que me ha devuelto no es nulo, pues aparece el nombre, los dos apellidos y muestro todos los datos correspondientes en los campos de la interface. ¿De acuerdo? Vale. Continúo. Este es el listener asociado al combo box. Pulso sobre un ítem, recojo ese ítem, compruebo que no es nulo por si aquello de que no haya ningún dato, para que no me dé ningún error o ni ningún null pointer exception, y si no es nulo, pues muestro los datos del ítem seleccionado correspondiente a ese usuario. Continuamos. Botón buscar. ¿Qué tengo que hacer cuando apriete el botón buscar? Pues tengo que conectarme con la base de datos. Tengo que buscar aquellas coincidencias, en este caso, de todos aquellos usuarios que se llamen Pere, y después mostrar todas las coincidencias en el combo box donde podré consultar esos datos. ¿Vale? Por tanto, cuando aprieto el botón buscar, hago lo siguiente. Lo primero que hago es aplicar un método asociado a JComboBox que es remove all items. O sea, vacío. Cada vez que hago una búsqueda, vacío el combo box, lo dejo en blanco para borrar las búsquedas anteriores. Conecto con la base de datos. Tengo mi método para conectar con la base de datos, que es exactamente igual a lo que hemos utilizado hasta ahora. ¿De acuerdo? Crea un objeto de conexión, recoge la conexión establecida y crea un objeto usuariosDB pasándole la conexión que estamos utilizando. Utilizo un método buscar usuario, que ahora comentaré que está en usuariosDB. Y a ese método, ¿qué le paso? Le paso el nombre para buscar la coincidencia de los usuarios que tengan el mismo nombre y le paso, atención, el objeto combobox, porque quiero que las coincidencias, ¿de acuerdo?, que encuentre, me las guarde para mostrármelas en un combobox. Después utilizo el método también asociado al combobox, que es getItemCount, que me dice cuántos ítems, cuántas coincidencias, cuántos elementos tiene ese combobox. De manera que si el número es 0, si yo he buscado un nombre que no está, ¿de acuerdo?, ese combobox quedará vacío, no incluirá ningún dato y por lo tanto, si el número de ítems es 0, pues enviaré el mensaje usuario no encontrado. Y aquí termina. Se puede modulacionar un poco mejor enviando una inner class esos listeners. Pero lo dejamos como ejemplo. Por tanto, tenemos dos listeners. Un listener sobre el combo box, que lo que hace es recoger el usuario que seleccionamos para mostrar los datos de usuario en los campos de texto si no es nulo. Y un ítem sobre el botón buscar, que lo que hace es vaciar el combo box, conectarse con la base de datos, buscar en la base de datos las coincidencias de usuarios que tengan ese nombre para guardar esas coincidencias en un combo box, comprobar si hemos encontrado coincidencias, viendo si el combo box no está vacío, y si está vacío, pues enviamos, ¿de acuerdo?, un mensaje en los campos de texto que sea usuario no encontrado. Si el resultado, si hay coincidencias, ¿de acuerdo?, recordad que aquí el listener sobre el combo box, cada vez que hacemos un camino al combo box, si buscamos y encontramos coincidencias, el combo box nos mostrará, pues por defecto, la primera coincidencia encontrada y posteriormente podemos seleccionar sobre ella. ¿De acuerdo? Si yo busco, recordad, yo busco María, ¿vale? Le doy a buscar
Al buscar se vacía el combo box anterior, desaparecen los datos, se conecta con la base de datos, busca la coincidencia de Marías, muestra la primera que encuentra, y eso tiene que ver con el listener sobre el combo box, porque hemos cambiado el combo box y le estamos metiendo datos, y nos muestra todas las coincidencias, permitiendo que podamos seleccionar la que nos interesa. ¿De acuerdo? Veamos este método que nos permite buscar y guardar las coincidencias en el combo box. Aquí tenemos un método buscar usuario, que lo que simplemente hacía era, le introducíamos el nombre a buscar y que no nos resultaba útil porque no habíamos inventado ningún mecanismo para guardar las coincidencias de los usuarios con ese nombre. Aquí tenemos también un método que se llama buscar usuario, tiene el mismo nombre que el método anterior, no hay ningún problema, es lo que se llama un método sobrecargado. El compilador, cuando le digamos buscar usuario, distinguirá entre un método y otro porque a este le pasamos solo el string y a este le pasamos el string y el objeto combo box en el cual guardaremos. A partir de ahí, el mismo esquema que antes. Definimos una variable interna, un result set, resultado de la ejecución de una orden sobre la base de datos. Creamos esa orden, ¿de acuerdo?, con la conexión que tenemos con un create statement. Encapsulamos nuestra orden SQL, que es la misma que antes, selecciona todos los campos de un registro de la tabla usuario si el nombre coincide con el nombre buscado. Si quisiésemos, por ejemplo, mostrar todos los datos de la tabla, sin ningún requisito previo, aquí tenéis comentado cómo lo haríamos. From usuarios no, from usuario, la tabla es usuario. Si hiciésemos, selecciona todos los campos de la tabla usuario sin poner el condicionante where, lo que haría sería mostrarnos todos los datos de la tabla, de la base de datos, ¿de acuerdo?, de la tabla usuario en el combo box. Si queremos que nos muestre solo aquellos datos en los cuales el nombre coincida, ponemos el where para que el nombre coincida con el nombre buscado. ¿Qué hacemos después? Ejecutamos esa sentencia SQL a través de la orden que habíamos creado con el create statement a través de la conexión. Volvemos al bloque while. Mientras esa orden, ese select, proporcione un resultado, creamos un objeto usuario, asignamos al objeto usuario todos los registros de la coincidencia encontrada y para guardarlo, ¿de acuerdo?, esta simple orden addItem, que es un método asociado a la clase ComboBox, nos permite ir acumulando, ir añadiendo el objeto usuario encontrado a nuestro combo box. ¿De acuerdo? De manera que cuando lo ejecutemos, cada vez que encontramos una coincidencia, vamos añadiendo al combo box esos ítems, esas coincidencias encontradas, que son objetos de tipo usuario. Aquí tenemos simplemente una orden para imprimir por pantalla y a partir de aquí ya procedemos con los catch y vamos cerrando. Cerramos el result, ¿de acuerdo? Controlamos las excepciones y cerramos la orden y la conexión. De esa manera, cada vez que busquemos, podemos guardar las coincidencias encontradas, mostrarlas de una forma relativamente cómoda, que es en un desplegable, y poder seleccionar sobre ellas la que nos interese. Por tanto, hay dos partes: cómo buscar datos en la base de datos y después alguna estrategia de cómo guardar los datos buscados si hay varias coincidencias y si necesitamos de esas varias coincidencias seleccionar una determinada. Y para ello, pues, lo que se os propone es la utilización de este recurso, que es el combo box, que puede resultar, pues, cómodo y atractivo por su carácter desplegable, compacto y las opciones que muestra. ¿De acuerdo? Esto sería básicamente
la forma en la cual podemos buscar en la base de datos y después mostrar y guardar de alguna manera los resultados encontrados. Si quisiésemos buscar exactamente una coincidencia, de manera que no, buscamos no solo los que coinciden con el nombre, queremos buscar los que tengan, queremos buscar nombre, apellido, segundo apellido y edad de la tabla de usuario. A ver si Vicente Martínez Pérez de 20 años ya está exactamente Vicente Martínez Pérez. Alargaríamos esta sentencia y al nombre igual a nombre buscar, pues añadiríamos que además coincidiese el apellido, el segundo apellido y la edad. De esa forma, digamos, una variación de este método nos permitiría buscar un usuario concreto, no solo a través del nombre, sino a través del nombre, dos apellidos y la edad, para ver si hay coincidencias en la base de datos. Además, y también en mi cuenta de GitHub, tenéis lección 24, JComboBox, pues un pequeño ejemplo ¿de acuerdo? Un pequeño ejemplo de cómo poder utilizar utilizar el combo box añadiendo bien strings, añadiendo objetos o añadiendo cualquier otro tipo de estructura. El combo box puede almacenar en su lista, ¿de acuerdo? Pues elementos de un array, puede almacenar simples strings o puede almacenar incluso objetos. Le echáis un vistazo, es un programita relativamente sencillo, ¿de acuerdo? Donde pues tenemos usuarios, provincias y comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Simplemente es un listener que reproduce el resultado y ver cómo se pueden, pues, ¿de acuerdo?, construir o implementar combo box de diferente tipo y cómo implementar listeners sobre ese combo box. ¿Vale? Le echáis un vistazo porque no creo que tenga especial dificultad. A partir de ahí, una vez visto cómo podemos buscar en una base de datos y qué recursos podemos utilizar para guardar y mostrar a través de nuestra aplicación Java las coincidencias encontradas y en su caso seleccionarlas, ya pasaremos la próxima semana a ver pues realmente la que sería la última opción interesante, que es la opción Update, cómo podemos actualizar desde nuestro programa de Java algún registro incluido en la base de datos, cómo podemos cambiarlo utilizando la opción Update. ¿De acuerdo? Bien, nos vemos la próxima semana.